Buenas tardes, mi nombre es José Antonio García Licea y curso la carrera de Gestión y Administración en Pymes, en la materia Normatividad Fiscal. En esta ocasión les voy a hablar de 4 subtemas de la normatividad fiscal, que son estos 4. Empezaremos hablando de finanzas públicas. Las finanzas públicas se le llaman al estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Más en específico, son las finanzas públicas las que estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos del gobierno tanto internos como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. Las finanzas públicas se ejercen a través de las políticas fiscales del Estado. En ellas se indican qué impuestos existen, quiénes deben de pagarlos, por qué monto ascienden, entre otros detalles, sobre los gravámenes, y también se hace una definición de cómo se distribuirá el presupuesto con el que se dispone. Se dice que si los ingresos del Estado son mayores que el gasto público, existe un superávit. Este dinero se puede ahorrar o invertir en proyectos. Por otro lado, cuando el gasto público supera el nivel de ingresos, existe un déficit público y en este caso se deberán solicitar préstamos en caso de querer completar los proyectos planeados. Dependiendo del sistema de gobierno se puede hablar de una finanza pública a nivel país y también a nivel estado. La distribución de recursos se puede dar de dos formas. En un sistema centralista, un poder central define la distribución de recursos. En un sistema federal, la distribución de recursos es definida por cada estado. Hablaremos del segundo punto. Política fiscal. Para que exista equilibrio en la economía de un país es necesario que su oferta agregada, entre paréntesis la producción, coincida con su demanda agregada. Sin embargo, las variaciones que sufren tanto la oferta como la demanda agregada hacen que existan grandes dificultades para que esta situación de equilibrio se mantenga en forma permanente en el tiempo con el simple funcionamiento del mercado, dando lugar a fluctuaciones económicas. Cuando la demanda es insuficiente se provocará un aumento del desempleo y cuando es excesiva una elevación de los precios, inflación. Para restablecer la situación de equilibrio será necesaria la participación del Estado, que mediante las distintas políticas económicas intentará recuperar las tasas naturales de producción, precio y empleo. Efectivamente, mediante la aplicación de la política fiscal, el Estado tratará de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos de los diferentes sectores y mercados, con el objetivo de alcanzar su política económica. Mientras que el gasto público comprende todos aquellos gastos que realiza el sector público de un país a lo largo de un año para desarrollar su función económica, los ingresos públicos son los recursos que el Estado y otros entes públicos obtienen para financiar los gastos públicos. Hablaremos del tercer punto, política de gastos públicos. El gasto público es una expresión utilizada en macroeconomía, a nivel de los agregados económicos y monetarios. Gasto realizado por el sector público en un periodo determinado incluye todo el gasto fiscal, más todos los gastos de la empresa fiscales y semifiscales, con administración autónoma del gobierno central. El gasto público se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital e inversión pública. Gastos hechos por el gobierno y sus agencias, como distinto del gasto que realizan los particulares y las empresas. No existe un criterio uniforme internacionalmente para definir los entes gubernamentales que participan en el gasto público total. En general, el gasto público de un país está integrado por los desembolsos que realiza el gobierno central, las administraciones locales y regionales, las agencias o institutos autónomos y eventualmente las empresas o corporaciones de propiedad estatal.
El gasto público se contabiliza según los organismos o entes que efectúan los gastos y se proyecta en cada ejercicio en el presupuesto público o fiscal de cada país. Los gastos que realiza el Estado deben estar balanceados en los ingresos fiscales, existiendo en caso de discrepancia un déficit o un superávit fiscal. Los tres principales partidos del gasto público son los gastos corrientes, que incluyen los sueldos y salarios pagados, las transferencias y subsidios, y las compras de bienes no duraderas que realizan los entes gubernamentales. Los gastos de inversión, que se refieren a las compras de bienes de capital y a otras inversiones que realiza el Estado, y los pagos de la deuda pública con los que el gobierno va amortizando los compromisos previamente contraídos. El gasto público se divide también según una clasificación funcional. Se habla así de gastos sociales, que incluyen las transferencias directas al público, el desarrollo de programas sociales y los gastos en salud y educación, de gastos militares o de defensa, de gastos por servicios y de otros de diferente tipo. El gasto público forma parte de la demanda agregada total y como tal se considera a la hora de calcular las cuentas nacionales. Su expansión puede acelerar la economía, pero también producir la inflación. Su contracción, en cambio, puede llevar a una etapa de recesión, pero en contrapartida general las condiciones para una moneda más estable y un crecimiento más saludable. Y por último, hablaremos del último punto. Presupuesto. El presupuesto es la estimación natural de las operaciones y los recursos de una empresa, el cual es elaborado para obtener en un determinado periodo los objetivos económicos y financieros propuestos. Es decir, elaborar un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que se desea hacer en el futuro y expresarlo en términos monetarios. De este modo, cuando elaboramos un presupuesto para nuestra empresa, en realidad lo que estamos haciendo es planear a futuro. En ese caso nos preguntamos cuánto pensamos vender, qué necesitamos hacer para lograrlo, cuánto tenemos que gastar y lo mejor de todo, sabremos cuánto vamos a ganar en un determinado periodo. Obviamente todo esto no pasa de ser una estimación en base a nuestra experiencia e información, la cual puede variar en función de números factores ajenos a nosotros. Llegando a este punto es necesario preguntar ¿para qué sirve un presupuesto? Bueno, un presupuesto es para saber cuánto dinero se va a ganar, tener en mente la cantidad de ingresos que se generarán mensualmente, ayudar a definir qué gastos se pueden asumir realmente, lo que en la práctica permitirá organizar de la mejor forma posible el capital para hacerla rendir al máximo. También es para conocer a dónde va a ir el dinero. Esto permitirá definir qué gastos son necesarios y cuáles no, de tal modo que se puede tomar decisiones estratégicas con responsabilidad. Ver el modo de organizar las finanzas, tomar el control de la economía de la empresa permitirá priorizar gastos, fijar objetivos, desarrollar habilidades para analizar distintas situaciones y reaccionar de manera adecuada frente a los imprevistos que puedan surgir. Establecer el método para alcanzar los objetivos. Una vez que se hayan organizado los beneficios y los gastos, podremos concretar los objetivos a corto, medio y largo plazo para que de este modo se pueda ir planificando su consecución de forma ordenada y coherente. Existen varios tipos de presupuesto, pero les hablaré de los dos más importantes, que sería el público y el privado. El público son elaborados por los estados y las administraciones públicas para controlar los gastos y los egresos que realizan las distintas dependencias. Este tipo de presupuesto se elabora en base a los gastos, ya que primero se hace una estimación de las erogaciones que se llevarán a cabo para satisfacer las necesidades públicas y posteriormente se plantea cómo cubrirlas. Y el privado son elaborados por las empresas particulares, quienes primero estiman sus ingresos y posteriormente establecen cómo gastarlos. Bueno, en conclusión se puede definir como el conjunto de actividades relacionadas con el dinero de negocios banca-bolsa, basados en los flujos de sus ingresos, gastos y en sus efectivos sobre los objetivos administrativos que la empresa se proponga alcanzar. Las finanzas se clasifican en públicas, las cuales comprenden los bienes ventas que forman el activo y pasivo de la nación, y privadas son aquellas con las funciones de
empresas privadas y las del Estado, que funcionan para maximizar las ganancias. Las finanzas son importantes para que cumplen un papel fundamental en el éxito del estudio de la empresa privada. Se considera como un instrumento de planificación, ejecución y control que representa la economía empresarial. Muchas gracias.